También el pecado, hermano, una consecuencia del pecado es que nos expone al juicio. Todo el que peca, hermano, comete un error. Y parte de la solución de ese error es que debe asistir a un tribunal. ¿Qué pasa con el que roba? Lo agarra el policía y lo lleva a un tribunal. ¿Qué pasa con el que secuestra? Lo agarra la guardia, la policía y lo lleva a un tribunal. El que hiere, lo agarra el policía y lo lleva al tribunal. Entonces, el que peca, hermano, se expone al juicio. El juicio es una de las consecuencias del pecado. Y hay una responsabilidad, hermano, que hay que asumir. No se puede evitar eso. Dice ya en 1 Samuel 2:25, si pecar el hombre contra el hombre, eso se lo dijo ¿quién? Elí a sus hijos. Le dijo Elí a sus hijos, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Pero cuando el hombre pecare contra el Eterno, es más terrible porque el juicio viene de él. Mateo 5:25 también habla de la consecuencia del error, del pecado. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Antes de esa palabra, ¿qué dice? Cuando lleves tu ofrenda al altar y tienes un problema con tu hermano, le has hecho daño a tu hermano, que requiera restitución, que requiera reconciliación, deja tu ofrenda delante del altar y ve y resuelve tu problema antes que seas llevado al juez. El otro punto, hermano, el pecado nos expone a la muerte prematura. ¿Por qué digo yo prematura? Bueno, hermano, porque todos esperamos morir ancianos, ¿verdad? Pero lo cierto, hermano, es que el pecado tiene como consecuencia de que la muerte se anticipa al pecador. Y como ejemplo, tenemos allá lo que dice Éxodo 20:12, un mandamiento que el Eterno le da a los hijos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. ¿Y por qué muchos jóvenes están muriendo en este tiempo? Los jóvenes no están llegando a la edad senil de los ancianos porque no están honrando a sus padres, no están preocupándose por ese pecado, hermano. Ese pecado de ¿qué? De deshonrar, de maldecir, de menospreciar a los padres. Y eso, hermano, le está generando como consecuencia de que sus días les sean acortados en la tierra. También Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. O sea, cada uno tiene que asumir su responsabilidad y cada quien asumirá su consecuencia. Y yo les he dicho, hermano, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Venezuela va a ser diezmada. Muchos en este tiempo, hermano, van a morir. Muchos van a morir por enfermedad, de hambre, la guerra que viene. Muchos van a morir, hermano, por las catástrofes que vienen, terremoto que viene, que ya eso está profetizado. Ahora, pero ¿quiénes son los que van a morir? ¿Quiénes son los candidatos a morir? Aquellos que no le estén haciendo la guerra al pecado. Porque la muerte es una consecuencia del pecado. O el pecado me genera como consecuencia la muerte. Si yo no le hago la guerra al pecado, soy candidato, hermano, para morir. Otra consecuencia del pecado, hermano, es que el pecado activa la ira del Eterno. Dice la Escritura que el Eterno está airado con el impío, con el pecador, dice todos los días. Todos los días está airado, está molesto con el impío, con el pecador. Eso lo dice la Escritura en Salmos, hermano. Usted sabe, hermano, que en la Escritura hay muchos ejemplos donde se habla de la ira del rey. ¿Por qué se dan muchos ejemplos de la ira del rey y de la consecuencia de la ira del rey? Usted sabe que cuando un rey se airaba, y todavía cuando un rey se aira en este tiempo, normalmente, hermano, la persona contra la cual se aira, esa persona muere. Porque lo que pasa es que los reyes en la tierra, hermano, reciben un poder y asumen un poder como si ellos fueran dueños de la vida de las personas. Y eso ocurrió siempre así en el pasado. Sin embargo, hay un rey, ¿verdad?, que es el Rey de Reyes, que sí, hermano, sí es el dueño de toda vida.
Y Él sí tiene derecho de quitarle la vida a quien Él se la dio, pero porque está usando mal la vida que le dio. Porque se ha entregado ¿a qué? Al pecado. Y entonces, si el Eterno me dio la vida, yo tengo que hacerle la guerra al pecado. Como cuando Caín allá, ¿verdad? Caín estaba a punto de caer en pecado, de matar a Abel, y el Eterno se le acercó a Caín y trató de hacerlo razonar. Pero cuando nosotros, hermano, no le hacemos la guerra al pecado, entonces eso hace que la ira del Eterno sea provocada hacia nosotros. Y por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela es consecuencia de eso. Es la ira del Eterno que se está derramando sobre Venezuela y sobre los venezolanos. Porque no hemos entendido, hermano, lo que debemos hacer para alegrar su corazón, para apaciguar su ira. Nosotros no estamos haciendo lo necesario, lo indispensable para apaciguar su ira. Dice, por ejemplo, aquí en Miqueas 7:9, la ira de Adonai soportaré. ¿Por qué? Dice, porque pequé contra él. ¿Sabe por qué él dice soportaré porque pequé contra él? Como diciendo, voy a asumir mi responsabilidad. Yo pequé, viene la ira, tengo que soportarla. No puedo evitarla. No puedo evitarla, tengo que asumirla. Como cuando el Eterno le dijo a David después que hizo el censo, allá en segunda de Samuel capítulo 24, cuando David hace el censo y el Eterno le da 3 condiciones. Escoge entre 3 años de hambre, 3 meses de guerra o 3 días de mortandad. ¿Qué le estaba diciendo el Eterno a David? David, tu pecado generó consecuencias. Usted y el pueblo asuman su responsabilidad. Pero David hizo algo, defendió al pueblo, ¿verdad? Y David, asumiendo su responsabilidad, le dijo al Eterno, pero ya va, Señor Adonai, pero ellos no pecaron, fui yo. Aunque realmente, hermano, realmente, porque el Eterno es justo, Él no podía castigar o matar a alguien que no había pecado. Realmente el pueblo había pecado, solo que David no entendía. El juicio que el Eterno estaba desatando en aquel momento era porque todo el pueblo de Israel había caído en un pecado generalizado. ¿Pecado de qué? De autosuficiencia. Ese era el pecado que el Eterno estaba juzgando ante todo el pueblo. Y hay otro texto aquí, hermano, donde habla de la ira del rey. Proverbios 16:14 dice, la ira del rey es mensajero de muerte. Cuando el rey está irado, en cualquier momento la muerte va a venir sobre aquel o contra aquel que está irado el rey, ¿verdad? La ira del rey es mensajero de muerte. Pero luego dice lo siguiente, mire, mas el hombre sabio la evitará. Proverbios 16:14. ¿Qué es lo que está pasando, hermano, en Venezuela? Es la ira del rey. ¿Y por qué los profetas hablan de muerte? Porque los profetas anuncian que el rey está irado y la ira del rey es mensajero de muerte. Ahora, ¿quiénes son los que van a evitar la muerte o van a evitar que la ira del rey sea derramada sobre ellos para que no mueran? Los sabios. Aquí lo dice, Proverbios 16:14, mas el sabio evitará la ira. Y el problema, hermano, es que en la iglesia los sabios se cuentan con los dedos de mi mano y sobran dedos. Proverbios 14:35 dice lo siguiente, la benevolencia o el favor del rey es para con el servidor entendido, o mejor dicho, el sabio. Mas su enojo, su ira contra el servidor que lo avergüenza. ¿Que avergüenza a quién? Al rey. ¿Y sabe quién está avergonzando al rey en este tiempo, hermano? Su propio pueblo lo está avergonzando. Su propio pueblo lo está deshonrando. Cada vez, hermano, que nosotros pecamos, lo deshonramos y lo avergonzamos. Y más cuando lo hacemos públicamente. Y más cuando lo hacemos con soberbia, sin temor. Y más cuando pecamos, hermano, y con nuestro pecado le estamos dando mal ejemplo al otro. Ahora, hermano, el Eterno reinará sobre Venezuela y antes de que se establezca su reino en Venezuela, conoceremos su ira.
Hay una palabra que está en Ezequiel 20, del 33 al 38, hermano, que tiene aplicación práctica, directa a Venezuela, es profética a Venezuela, y le voy a leer solamente el 33. Dice: vivo yo, dice Adonai el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, ira derramada, he de reinar sobre vosotros los venezolanos. Ezequiel 20, 33. Con ira derramada he de reinar sobre vosotros los venezolanos. Otra consecuencia del pecado, la enfermedad. La enfermedad, hermano, es una consecuencia del pecado. Si alguien está enfermo, yo le aseguro que es consecuencia del pecado. Dice la Escritura en Éxodo 15, 26, que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, o sea, a la enseñanza de la Torá, ¿verdad? Y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Ahora, si alguno está enfermo, es porque no está aprendiendo Torá y no está guardando Torá. Éxodo 15, 26. También el apóstol Pablo, hermano, allá en 1 Corintios 11, 29 y 30, cuando hablaba de la cena del Señor, en un momento en que estaban celebrando la Pascua, él hacía referencia de aquellos que bebían y comían de los alimentos santos que se participan durante la celebración de la Pascua, y él hacía referencia, hermano, de aquellos que consumían aquellos alimentos de manera indigna, es decir, que no se habían santificado, que no se habían purificado. Y Pablo les enseñó y les dijo: aquellos que comen y beben indignamente, juicio comen y beben para sí. Luego Pablo explicó: por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre vosotros, y muchos están muertos. Como consecuencia ¿de qué? De que todavía hay pecado en el pueblo. Y estando en pecado, sin haberse purificado, sin preocuparse por purificarse, quieren participar de lo santo, de los alimentos santos, de las fiestas santas. Ok, también, hermano, para terminar, sobre las consecuencias del pecado, hay una serie de consecuencias que describe Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 en adelante, hasta el final, donde habla de las consecuencias del pecado, o sea, de las consecuencias de aquel que no guarde las enseñanzas de la Torá. Y allí lo que lista es una serie de maldiciones, una serie, hermanos, de consecuencias para todo aquel que no guarde la Torá, aquel, hermano, que no quiera aprender a dar al blanco. Recuerda que yo le enseñé, hermano, que la Torá tiene como propósito enseñarme a dar al blanco, a cumplir el mandamiento. Y mi trabajo, hermano, como un santo, es aprender a dar al blanco en cada mandamiento, en cada estatuto, en cada ordenanza que me enseña la Torá, para que yo me convierta en un arquero aprobado. Porque si yo yerro al blanco, si yo cometo el error de no dar al blanco, sino dar a los lados, entonces eso es lo que se llama pecado. Y el pecado trae como consecuencia, hermano, entre otras, las maldiciones que están allí en Deuteronomio capítulo 28, del 15 en adelante. Ahora fíjese, si nosotros leemos detenidamente esas consecuencias que están allí, esas maldiciones, ellas se están cumpliendo en este tiempo en Venezuela. Ya algunas se han cumplido y hay otras que se van a cumplir, hermano, pero todas esas maldiciones de alguna manera se van a cumplir en aquellos que no quieran guardar Torá en Venezuela, aquellos que no quieran aprender Torá para cumplir Torá en Venezuela. Esa palabra que está ahí, hermano, en Deuteronomio 28, 15 en adelante, tiene aplicación práctica en este tiempo en Venezuela. Dice 28:15 de Deuteronomio: pero acontecerá si no oyeres la voz de Adonai tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te enseño hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y luego comienza a nombrar todas las maldiciones. Entonces, hermanos, con eso terminamos las consecuencias del pecado. El otro punto que vamos a desarrollar es ¿qué hacer para no pecar?
O sea, ¿cómo le hago yo la guerra al pecado? Son estrategias, hermano, para hacerle la guerra al pecado. Lo primero, hermano, para no pecar, yo tengo que ver la ignorancia como mi principal enemigo. La ignorancia de la Torá es mi principal enemigo. Cuanto menos Torá usted sepa, más débil usted es ante el pecado. Y cuanto más Torá usted conozca, más fuerte es usted contra el pecado. Y esto es tan importante, hermano. Recuerde cuando decíamos que la ira del rey es contra ¿quiénes? Contra el siervo que le avergüenza. ¿Y usted sabe por qué nosotros avergonzamos a nuestro Dios? ¿Usted sabe por qué nosotros lo deshonramos? Porque no sabemos cómo honrarlo. Porque no sabemos, hermano, cómo santificar su nombre. Porque no sabemos cómo agradarle a Él. Y la iglesia cree que hace cosas para agradarle y realmente no le está agradando, hermano. La iglesia ni siquiera está agradando al Eterno en la adoración, no está agradando al Eterno en la alabanza, ni siquiera, hermano, como ora. Usted sabe que hay personas que hacen una oración de 1 hora, de 2 horas, 3 horas, y se levantan como el fariseo: Señor, mira que oré 3 horas. Y el Eterno le dice: ¿sabe qué? Esa oración que tú hiciste no me agradó. Porque si nosotros, hermano, no conocemos la voluntad del Eterno, vamos a comenzar a pedir cosas que el Eterno no quiere hacer, pedir cosas que el Eterno no quiere que le pidamos. Como el niño caprichoso que le pide al papá: papá, quiere que me compres una moto. Y el papá no le quiere comprar una moto. Papá, por favor, cómpreme la moto, te ruego la moto. Es un niño caprichoso. Y el papá más bien molesto con ese niño que le está pidiendo una moto porque no se la quiere dar. ¿Por qué? Porque es para hacerle un daño a él. Y entonces hay muchos creyentes, hermano. La iglesia ahorita está haciendo oraciones caprichosas de niños malcriados. Y por eso son oraciones, hermano, tiempo perdido en oración. ¿Por qué? Porque no conocen la voluntad del Eterno. No conocen cuál es la voluntad, el plan del Eterno para la vida de Él, el plan del Eterno para su nación. Y entonces comienzan a pedir cosas que el Eterno no quiere hacer. Y pierden el tiempo en sus oraciones. Entonces le está explicando, hermano, que uno de nuestros principales enemigos es la ignorancia. ¿Y cómo resolvemos nosotros el problema de la ignorancia? Fácil, hermano. Para yo conocer cuál es el pensamiento del Eterno, yo lo que tengo que hacer es escuchar a los profetas. Yo lo que tengo que hacer es tratar de entender lo que el Eterno está diciendo a través de los profetas. Porque el Eterno tiene en su corazón, en Él, hay el deseo, hermano, de que nosotros le agrademos. Y Él sabe que para que nosotros le agrademos, tenemos que conocer su voluntad. Y Él, ¿cómo da a conocer su voluntad a los hombres? A través de sus siervos los profetas. Y eso es la ignorancia en relación al plan del Eterno. Pero lo otro, hermano, y lo más importante aún, es la ignorancia en relación a la Torá. Si yo no conozco Torá, no voy a poder guardar Torá. Y resulta, hermano, que la Torá es lo que me enseña a mí a agradar al Eterno. La Torá es lo que me enseña a mí lo que yo tengo que obedecer, lo que yo tengo que hacer, lo que el Eterno me demanda a mí como siervo suyo para yo hacer cada día, para agradarle a Él. Si yo no conozco Torá, no voy a guardar Torá. Y si yo no guardo Torá, voy a andar, hermano, en desobediencia, voy a andar de manera desordenada. De tal manera, hermano, que hacerle la guerra a la ignorancia, ¿qué implica? Estudiar mucho, implica aprender mucho. Yo le pregunto a un creyente que fue a una enseñanza el mes pasado, le pregunto qué aprendió. Ni se acuerda de qué enseñaron. Hace 2 meses, menos. Resulta, hermano, que el pueblo asiste a una congregación, pero no se está acumulando un conocimiento. Así como cuando yo voy a una escuela, a un liceo y a una universidad y los conocimientos se van acumulando en mí. Yo voy creciendo intelectualmente, yo voy creciendo. Así debe ocurrir con el pueblo del Eterno. El pueblo del Eterno tiene que llegar a ser profesionales, pero no profesionales de una profesión humana, profesionales de la Torá. Ese es el deseo del Eterno.
El pueblo, hermano, debe atesorar la palabra, atesorar la Torá para llegar a ser sabios. Esa es la sabiduría, hermano, cuando la Escritura habla, cada vez que habla de sabiduría, de la palabra sabiduría, allí se refiere al conocimiento de los mandamientos, al conocimiento de los estatutos, al conocimiento, hermano, de lo que el Eterno dice a través de su palabra. Y ese conocimiento, hermano, es lo que me va a llevar a mí a evitar el pecado. Vamos a leer algunos textos. Dice Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras, tus mandamientos. He guardado la Torá. Luego dice, para no pecar contra ti. El mismo salmista lo dice. En otras palabras, si lo decimos en otras palabras, si yo no hubiera guardado tus palabras, si yo no hubiera guardado la Torá, si yo no hubiera aprendido la Torá, si yo no lo hubiera atesorado, pues yo pecaría contra ti. Hay una palabra también muy bonita que está en Salmos 37, 30 y 31, donde habla del justo. Ahí, hermano, define al verdadero justo. Usted le dice en este tiempo, en cualquier congregación, usted le dice, levanten la mano los justos y todo el mundo levanta la mano. Levanten la mano los santos y todo el mundo levanta la mano. Y si yo aplico esta palabra, Salmos 37, 30, 31, yo creo que ninguno de ellos son justos, y menos santos. Porque para ser santo primero hay que ser justo. Es parte del proceso. ¿Qué dice el Salmo 37, 30? Dice, la boca del justo. Ahí dice uno de los atributos del justo. ¿Cómo es el justo? Dice, habla sabiduría. Las iglesias están llenas de justos que hablan necedades, que hablan bobadas, idioteces. El justo, el verdadero justo que habla, sabiduría. Y yo le expliqué hace rato, la sabiduría ¿qué es? La Torá. Esa es la sabiduría. De esa sabiduría que está hablando aquí la palabra. Luego dice, y su lengua habla justicia. Y cuando hablamos de justicia, ¿de qué nos referimos? Mandamientos. ¿Por qué? Aquí responde la pregunta, ¿verdad? Primero dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. ¿Pero por qué? Luego el siguiente texto responde la pregunta del por qué. Dice, porque la ley de su Dios está en su corazón. Porque en su corazón, hermano, cuando hablamos del corazón, bueno, hablamos de la mente, ¿no? De su intelecto, de su mente, ¿no? ¿Qué está? La ley, la Torá. Recuerde que cada vez que en la Escritura, en el Antiguo Testamento habla de ley, ¿se refiere a qué? A Torá. La Torá de su Dios está en su corazón. Y lo triste, hermano, es que la iglesia ahorita enseña de que no hay que cumplir ley, que no hay que obedecer ley, que no hay que aprender ley. Si en la iglesia ahorita no hay en su corazón, en su mente, una Torá, una ley, ¿qué hay? ¿Sabiduría de qué hay allí? Al final dice, por tanto, sus pies no resbalarán. ¿Qué significa sus pies no resbalarán? Por tanto, no pecará. Eso es lo que significa, hermano. O sea, por tanto, dará al blanco. Dará al blanco todo el tiempo. Resbalar, hermano, es fallar al blanco. Proverbios 14, 16 dice, el sabio. ¿Quién es el sabio? El sabio es el que tiene, hermano, el conocimiento de la Torá en su corazón. Como decía ya en el Salmo 37, 30, 31, la ley de su Dios está en su corazón. El sabio, ¿verdad? Pero dice allí en Proverbios 14, 16, el sabio teme y se aparta del mal. Cuando hablamos de apartarse del mal, ¿a qué? Pues se aparta del pecado. No comete el pecado, se aparta. Ahora, ahí hay dos palabras relacionadas. El sabio teme. ¿Sabe qué significa, hermano? Que para temer al Eterno hay que ser sabios. Una persona ignorante que no conozca Torá no teme realmente no teme al Eterno. Esa es la realidad. ¿Usted sabe por qué la gente peca? Porque no hay temor del Eterno. ¿Y usted sabe por qué no hay temor del Eterno? Porque no hay sabiduría, no hay conocimiento de Torá. Porque las dos están relacionadas, la sabiduría con el temor. El principio de la sabiduría es el temor a Adonai. ¿Cómo ocurre eso? Cuando yo aprendo un mandamiento de la Torá, ese mandamiento produce un temor en mí. Y ese temor hace que yo no peque en ese mandamiento que aprendí.
Y como yo estoy pecando menos, es decir, en ese mandamiento ya no estoy pecando, si me enseñaron bien, ¿no? El problema es que hay que enseñarlo bien. Si ya no estoy pecando en ese mandamiento, el Eterno a mí me premia con más entendimiento, con más sabiduría. Y entonces me va a seguir enseñando un nuevo mandamiento, me va a permitir entender un nuevo mandamiento, y ese mandamiento va a colocar más ¿qué? Más temor en mi corazón. Y hermano, y esto es un círculo virtuoso. Entre más mandamientos aprendo, más temor tengo. Y el que aprendió bien, entendió bien 100 mandamientos, teme más que el que aprendió 10 mandamientos. Y el que aprendió 500 mandamientos teme mucho más que el que aprendió 100 o el que aprendió 10. Esto funciona así, hermano. El más sabio es más temeroso. Y el que no sabe nada, no teme nada. Y si no teme nada, no se aparta de ningún mal. El sabio teme y se aparta del mal. ¿Por qué este pueblo, la iglesia, no se aparta del mal? Porque no es un pueblo sabio. Y si no es un pueblo sabio, no hay temor en su corazón. Ok, hermano. El otro punto es el temor. Y yo les decía a ustedes que el temor y la sabiduría están relacionados, pero voy a hablar solamente del temor. Para que yo no peque, recuerde que estamos aprendiendo cómo hacerle la guerra al pecado, ¿verdad? ¿Cómo le hago yo la guerra al pecado? Aprendiendo Torah. Yo tengo, hermano, todos los días que estudiar Torah. Todos los días hay que estudiar Torah. Eso es un mandamiento. Todos los días hay que estudiar Torah. Y todos los días hay que guardar Torah. Lo que yo he aprendido hay que guardarlo, cumplirlo. Ahora, en relación al temor, el temor es necesario. Y el temor es consecuencia de lo que yo estoy aprendiendo. El temor se aprende. Hay dos maneras, hermano, cómo el Eterno nos enseña temor. Uno es a través de la enseñanza y otro a través de la disciplina y el juicio. Si yo le digo a una persona, mira, la Escritura dice, Levíticos 20:10, no cometas adulterio, porque el Eterno dice que ciertamente aquel que cometa adulterio, Él lo castigará con la muerte. Sí, eso lo dice la Torá. No lo digo yo, lo dice la Torá. Y eso es así. Aunque usted no esté de acuerdo con eso, eso es así. Si esa persona me entendió lo que yo le estoy explicando, sobre él va a caer un temor. Y va a caer un temor para no adulterar. Porque ¿quién quiere morir? Nadie quiere morir. ¿Verdad? Esa persona va a decir, uy, no, yo no quiero morir. ¿Qué va? Yo con el adulterio, nada. Ahora, ¿cómo aprendí yo ese temor? ¿A través de qué? De la enseñanza. Ahora, otra forma como el Eterno nos enseña temor es a través de la disciplina y a través del juicio. Eso es lo que explica allá en Hebreos capítulo 12. Por ejemplo, si yo estoy cometiendo un pecado y el Eterno coloca sobre mí una enfermedad y yo oro, Señor, mira mi enfermedad, Señor, mira mi enfermedad, Señor, mira mi enfermedad, y el Eterno en su misericordia me habla, o a través de un profeta, o me habla a través de un sueño, o de cualquier forma como Él habla, porque Él utiliza varios canales. Él me dice, ¿sabes por qué estás enfermo, chico? Por eso que tú estás haciendo que no me agrada. Deja de hacer eso. Te estoy disciplinando. Esa enfermedad es una disciplina. Deja de hacer eso. Y yo voy a quitar tu azote, tu enfermedad. ¿Usted cree que la persona no va a aprender y no va a querer dejar de hacer eso que no le agrada al Eterno? Claro que sí. ¿Quién va a querer una enfermedad de por vida o una enfermedad de que termine en muerte? Hay una enseñanza, hermano, un video que yo subí a YouTube en mi canal que habla del estatuto de la enfermedad. Ahí explica de manera detallada por qué el Eterno permite la enfermedad, por qué el Eterno nos castiga con la enfermedad, y explica ahí sobre el cáncer. El cáncer es una enfermedad que el Eterno usa y sigue usando para dar un mensaje al que padece esa enfermedad. Y ahí habla sobre esas enfermedades. Ahora, cuando yo estoy pasando por una disciplina de cualquier tipo, ruina, pérdida de trabajo, enfermedad, dolor, aflicción, lo que sea, porque las disciplinas son de distintos tipos, ¿verdad? Cuando yo entiendo que eso que estoy pasando es por disciplina y no por prueba, porque sabes que muchos dicen, no, es que estoy siendo probado, no, es que estoy pasando por una prueba. Mentira, hermano. La realidad, hermano, es que el Eterno prueba a los justos, a los santos los prueba.
Y los que andan desordenados, no los prueba, hermano, los disciplina. Y la mayoría del pueblo del Eterno en este tiempo no están pasando por prueba, están siendo disciplinados. Esa es la verdad, está siendo disciplinado. A muchos uno le pregunta, no, ahorita estoy como Job. Bueno, ¿quién era Job? Hombre justo, recto, perfecto. El que dice que está pasando la de Job, hermano, entonces está diciendo, no, yo soy perfecto. Qué perfecto, chico. A ver, ¿cuánta Torah sabes tú? ¿Qué es eso? Bueno, ¿cuántos mandamientos sabes tú? Bueno, yo no mato, yo no robo. Ah, ok, muy bien, te sabes 2. Y con eso te vas a salvar, ¿no? Con 2 mandamientos. Entonces, hermano, el temor es muy importante. La persona que no teme al Eterno, definitivamente, hermano, va a pecar. Y hay muchos textos, hermano, de la Escritura donde nos enseña la importancia del temor. Éxodo 20:20. Cuando el Eterno le habló a aquel pueblo con voz tronante, allá en el Sinaí, ese pueblo temblaba, estaba horrorizado por aquella voz tronante que escuchó. Y le dijo a Moisés, Moisés, no queremos que el Eterno nos hable más porque no queremos morir. Esto es terrible, hablar con Él, escuchar su voz es terrible, no queremos. Moisés, habla tú con Él y nosotros hablamos contigo, tú nos cuentas a nosotros. Eso lo dice ¿dónde? Éxodo 20:20. Y dice allí, Moisés respondió al pueblo, no teman ustedes, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. Ajá, ¿para qué el temor? ¿Cuál es el propósito del temor? Ahí dice, para que no pequéis. ¿Por qué el Eterno, hermano, asustó a esa gente? ¿Sabe para qué los asustó? Para que no pecaran. Hermano, nosotros los venezolanos vamos a pasar por muchos sustos en este tiempo, muchísimos sustos. Así como aquel pueblo de Israel allá en el Sinaí. La ira del Eterno, hermano, derramada va a producir sobre nosotros mucho susto, mucho temor. Pero ¿cuál es el propósito de ese temor? El propósito es importante, es para que no pequemos. En Deuteronomio 5:29 hay una palabra donde el Eterno habla como así diciendo, un deseo de Él, como diciendo, mira lo que yo deseo, lo que yo quiero. Dice allí, ¿quién diera que tuviesen tal corazón ustedes, que me temiesen, que me teman? Y luego dice, y guardasen todos los días mis mandamientos. Temiesen para que guarden mis mandamientos. Hermano, ¿por qué dice temiesen primero? Porque si no hay temor, ¿quién va a guardar mandamientos, hermano? ¿Quién va a guardar? El temor es lo que me motiva a mí a guardar la Torá, el mandamiento. Salmo 4:4 dice lo siguiente. Dice, temblad. Cuando dice temblad, ¿a qué se refieren? Teman. Luego dice, y no pequéis. Proverbios 16:6 dice lo siguiente. Al final, dice, con el temor de Adonai, los hombres se apartan del mal. Con el temor de Adonai, los hombres se apartan del pecado. Ahí está claro, hermano. Si no hay temor, no se apartan del pecado. Ay, hermano, enséñame a temer al Eterno. ¿Hasta quiere que yo le enseñe? Bueno, venga para enseñarle Torah. Venga para enseñarle Torah. Y así yo te voy a enseñar temor. ¿Por qué el pueblo no teme al Eterno? Porque no quiere aprender Torah y no le están enseñando Torah. Porque la Torah enseña temor. ¿Ok? Entonces, hermanos, mañana continuamos con este punto de qué hacer para no pecar. Vamos a verlo hasta ahí nada más. Sabiduría y temor. Y mañana vamos a ver otros puntos.